Bueno, aquí está el magistrado Eddie Olivares, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno y sobre todo un aliado, un amigo del rumbo de la tarde. Hace pues su primera visita, esperamos que sea, ¿verdad?, una de tantas. De muchas. Magistrado, bienvenido. Contentísimo de estar aquí con ustedes. La verdad es que era una deuda, pero de esa que uno no sabe cómo no se habían pagado. Pero lo que pasa es que la rumba de la tarde es una rumba muy importante. Bueno, así mismo. Magistrado, muchos temas que tenemos que tratar del PRM y acontecer también del país, pero quisiéramos iniciar ahora por esta situación que se ha dado luego que la semanal el presidente Abinader planteara que él es partidario de que se eliminen, que se lleve de 2 exoneraciones para los legisladores a una y que esa tenga ciertos límites. Esto ha provocado reacciones de legisladores del propio PRM que entienden que si a ellos se les toca, también hay que irse a otras áreas en donde funcionarios también reciben privilegios y exenciones. Pero yo pienso que el planteamiento del compañero presidente Luis Abinader es un planteamiento sensato, que también ha habido una incomprensión en relación con los legisladores y que siempre es conveniente procurar una solución que tampoco sea extrema, y creo que eso ocurre con este planteamiento, de modo que ellos que necesitan, y sobre todo porque muchos residen en el exterior, tener la posibilidad de un vehículo adecuado. Lo que sí yo creo es que no puede ser indefinida. Eso no puede ser. Esa es la verdad. Además, tampoco a ellos les conviene, porque son muy pocos los que al final de cuentas podrían adquirir un vehículo de alta gama. Los diputados generalmente llegan al Congreso Nacional después de un proceso en el que han gastado mucho dinero y porque la política se ha encarecido. La política es cara y sobre todo, decía Sartori, a partir del vídeo, a partir de que la televisión se convirtió en un instrumento indispensable para el éxito político. Bueno, ahora están las redes sociales, pero generalmente salen en una situación económica más difícil que la que tienen y la gente no lo comprende. Y para tú explicar eso, tiene que ser y entenderlo, tienen que ser personas que hayan visto la realidad de esa situación. De todas formas, a la imagen del Congreso no le conviene que una exoneración que venden por una suma muy baja, de repente aparezca un legislador con un McLaren, para poner un ejemplo. Entonces, eso hay que resolverlo. Eso no puede continuar ocurriendo y lo ideal es que tengan, yo no sé si pero lo ideal es que sea una exoneración limitada, acorde con el vehículo que compraría un legislador. Porque al final de cuentas, cuando si tú dices, bueno, alguien que va a traer un Lamborghini, tú se la vas a vender acorde con el precio del Lamborghini, pero no es así. Al final de cuentas es exactamente igual. Y yo creo que eso hay que resolverlo. Lo importante es que sea de una manera razonable. Eso le conviene al Congreso, a su imagen y a la de quienes forman parte de ese primer poder del Estado, a nosotros, los partidos políticos, y hay que buscar una solución, que siempre
será favorable, conveniente, para que a veces esa confusión que generan este tipo de situaciones sean definitivamente borradas. Bueno, con respecto al tema de los presidenciables del PRM, si bien es cierto que el presidente en horas tempranas anunció que no le interesa la repostulación, también esto dio paso a que comenzaran los presidenciables a hablar de sus aspiraciones y a moverse y a hacer sus amarres. ¿Usted entiende que esto beneficia o perjudica al partido como organización? Mire, yo respeto el criterio de cada cual sobre la decisión del presidente. Mucha gente ha dicho que al descartarse el presidente para jugar, como ha ocurrido siempre, con la mente de la gente, haciéndole creer que podría ser candidato presidencial. Yo creo que es lo contrario. La histórica decisión o el histórico discurso de la noche de la victoria del compañero Luis Abinader es uno de los más importantes acontecimientos políticos que se han producido en nuestro tiempo para vencer el caudillismo tradicional. Lo que pasa es que la cultura política dominicana no supera el caudillismo. La gente sigue creyendo que lo pertinente es el discurso de Balaguer diciendo no voy a aspirar 100 veces y al final de cuentas diciendo la providencia me ha llamado para ser el candidato presidencial porque soy indispensable. Pero no de Balaguer, de todos los otros. Entonces, esa cultura hay que erradicarla. Creo que Luis le ha hecho un gran aporte al país, un gran aporte a la consolidación de la democracia. Esa noche, ese párrafo del discurso es un párrafo memorable. Esta fue la última vez que aspiré a presidente de la República. Nunca más volveré a ser candidato a la presidencia de la República. Será el legado que dejaré. Es un momento inimaginable en este país. Pero hay gente que todavía no ha entendido que estamos en el siglo XXI. Y que entienden que el discurso debe ser del siglo XIX, del siglo XX. Entonces, esa fue una decisión correcta. No es verdad que producto de esa decisión ya él va quedándose solo y que va a estar impactado por lo que se llama la soledad del poder. Luis no va a tener soledad. Luego está el hecho de que se reformó la Constitución de la República y se dificulta que alguien gobierne más de 2 periodos. Lo que usted no puede hacer en 8 años, no es verdad que usted lo va a hacer en 20, 30, 40, porque los primeros años son los años fructíferos de un presidente. Después es el presidente con sus funcionarios haciendo lo mismo. Y en ese sentido, 8 años son suficientes para usted a contribuir con su país y le da oportunidad a otros. Y además erradica la incertidumbre y permite que quienes aspiren también estén conscientes de cuál es la regla del juego. Que usted va a aspirar para el siguiente periodo. Bueno, ya usted sabe que el presidente no va a aspirar y cuál va a ser el escenario siguiente. Ese es un aporte fundamental. No es verdad que cualquier situación que ocurra es producto de que el presidente dejó claro que no va a aspirar. El gobierno tiene que funcionar correctamente,
porque el buen gobierno es la garantía del triunfo del partido de gobierno. Entonces, en ese sentido, todos tenemos que estar muy claros en nuestro partido y como está todo el mundo claro que el candidato del PRM será un miembro del partido, hombre, mujer, pero que no será el compañero Luis Abinader y que no habrá incertidumbre, que no será necesario que un Pompeo llame para advertir que un presidente no debe tratar de cambiar la Constitución para mantenerse más allá de las reglas del juego constitucional. Entonces, yo creo que fue correcto y que el compañero Luis Abinader le hizo un gran aporte a la consolidación de la institucionalidad democrática. Usted se refirió al tema de lo cara que es la política y ahora hay algunas iniciativas que dicen de quitarle el apoyo financiero a los partidos políticos. ¿Qué usted piensa al respecto? Total desacuerdo. El financiamiento de los partidos políticos no es un invento del Caribe tampoco. Exacto. El financiamiento es de Europa, de la Europa de el mediado del siglo XX. En 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, se entendió que era importante el financiamiento de los partidos. El origen de los partidos, del partido moderno, no me refiero al revolucionario moderno, del partido que conocemos, en Inglaterra, tuvo como base el sindicalismo, los sindicatos. Entonces, por eso los partidos, la organización de los partidos es muy parecida a los sindicatos. Y uno de los requisitos fundamentales de los sindicatos era la cotización de sus afiliados, de los trabajadores. Y luego, la militancia de los partidos en Europa, ya a partir de la década de los 70 entró en crisis. Y como producto de esa crisis, el financiamiento público es sumamente importante. Y en el caso de América Latina, se hizo mucho más importante todavía como consecuencia de la incidencia o del intento de penetración o de la penetración consumada del crimen organizado, sobre todo la droga y el lavado de dinero en la política. Entonces, el financiamiento es un medio para frenar eso y también para frenar la incidencia de los grupos económicos en la política. Al final de cuentas, el que no tiene mucho dinero, sobre todo en el tiempo de la televisión, como decía Sartori, del video, no puede, tiene una desventaja para ser candidato. Entonces, el financiamiento es importante porque la democracia cuesta. Claro. Hay gente que andan por ahí, los antipolíticos están en contra del financiamiento porque tienen un concepto economicista, no tienen un sentido claro de la democracia. ¿Tú sabes cuándo eso vale? Y usted lo valora. Bueno, cuando llega un loco, un dictador, y entonces asume un outsider que llega a la política, asume con sus actuaciones antidemocráticas, y entonces ahí, yo estoy seguro que en Nicaragua a la gente le gustaría que los partidos estén financiados y que sean fuertes. En la mayoría de los países de América Latina les gustaría tener un sistema de partidos como el nuestro y una democracia como la nuestra. La democracia nuestra es un ejemplo, no solo ya para América Latina, para el mundo. Pero yo no lo digo como PRMista, lo digo como parte del sistema de partidos políticos. Porque para construir esta democracia, que hoy es un referente en América Latina y el mundo, participaron todos. En la construcción de esa democracia estuvo la última etapa del doctor Joaquín Balaguer, la última, la que empezó después del 86,
La que empezó en el 86, que a mí no me hubiera gustado que hubiera empezado, pero que empezó. Y entonces fue un comportamiento distinto a los 12 años de dictadura ilustrada de Balaguer, pero a partir de ahí estuvo el aporte fundamental del Partido Revolucionario Dominicano del doctor José Francisco Peña Gómez, el aporte del profesor Juan Bosch, que lo fundó, de mucha gente del Partido de la Liberación Dominicana, entre ellos el presidente Fernández, el presidente Medina, el presidente Mejía, bueno, antes don Antonio Guzmán, que a partir del 78 empezó la tercera ola democrática en América Latina, empezó aquí. Y luego de don Antonio, que nació, empezó una nueva etapa, don Antonio, el PRD y Peña Gómez. Entonces, Salvador Roy Blanco, Joaquín Balaguer, en esos 8 años finales, 10 años finales, el presidente Fernández, el presidente Hipólito Mejía, el presidente Leonel Fernández, el presidente Danilo Medina y ahora el presidente Luis Abinader, acompañado de muchos jóvenes que en la lucha por esta democracia ofrendaron su vida, que eran jóvenes valiosos, jóvenes que tenían mucho que darle a este país y que lo dieron todo por la democracia. La vida de ellos cuesta más que el financiamiento de los partidos. Así es. Entonces, al final de cuentas, de lo que se trata es de muchos antipartidos, de sectores que nacieron siendo antipartidos y que entienden que todo lo que vaya en contra de los partidos es favorable, más el populismo, más algunos políticos que le hacen el juego a ese tipo de cosas. El financiamiento es necesario, útil, válido y debe permanecer. Bueno, según su percepción personal, o sea, usted como ciudadano, ¿cómo usted valoraría la gestión que ha llevado el PRM a este momento? Y si pudiera mencionarnos 3 cambios significativos que han sucedido en estos prácticamente ya vamos para 5 años, exceptuando lo que usted dijo, el valor histórico de la Constitución. Bueno, hay muchas cosas importantes. El país es otro en lo que tiene que ver. Hay una mejoría significativa en los indicadores, por ejemplo, de corrupción significativa. Hay una mejoría importantísima en lo que tiene que ver con la impunidad. Nadie lo puede negar. Hay una mejoría importante y se mantiene fortalecida el crecimiento económico, que no es exclusivo del PRM. Hay una gestión en un momento singular para la historia de la humanidad, en los últimos 100 años, que fue la pandemia del COVID-19. Salir de la pandemia con una economía fuerte y siendo el referente de América Latina es significativo, porque así como fue exitoso, también hay que entender que era un eslabón dentro del proceso sumamente delicado. Y hay un presidente también que rompe el caudillismo. No lo había hecho nadie. Es un presidente que escucha, que usted le dice, no, pero mire, usted se equivocó, y él lo escucha. Y entonces, bueno, es verdad, si la mayoría de la gente dice que me equivoqué, esa es una forma distinta de gobernar. Hay muchas cosas que valorar, que se pueden calificar como grandes pasos de la democracia dominicana. Mire, se han producido ahí algunas críticas, incluyendo la de su amigo, el senador Alexis Victoria Yep, la que habla de funcionarios que no están recibiendo a los dirigentes del PRM.
Incluso hizo una alusión a algunos que él dice que no los va a visitar a Najayo cuando el PRM salga del poder. ¿Usted qué opina de eso? Yo pienso que lo último me parece que fue producto de la emoción. Porque sin lugar a dudas que cualquier persona, y puede ocurrir en todos los gobiernos, que se salga del carril, en este caso de una línea muy clara que el compañero Luis Abinader ha trazado. Y todo el que se equivoca termina fuera de la administración y procesado en caso de que la justicia entienda que deba hacerlo. Y en ese sentido, sin dudas, que quizás él trató de predecir situaciones que no creo que vayan a ocurrir. Hay un control en ese sentido, un control efectivo. Y yo pienso que en temas relativos, por ejemplo, a la atención que merece un senador o un diputado, sí debe ser la mejor atención. Cuando un senador o un diputado visita una institución pública, debe ser atendido como debe ser atendido un representante del pueblo dominicano. Son representantes del pueblo. El funcionario es parte del ejecutivo que encabeza el presidente de la República, que es el que fue elegido por el pueblo. Los demás son funcionarios públicos. Entonces, un senador, un diputado, cuando visita una institución, debe recibir toda la atención de un representante del pueblo, porque fue alguien que fue elegido por el voto popular. Entonces, ese tipo de situaciones que quizá quiso expresar, pero yo creo que la emoción de la entrevista probablemente lo hizo hacer ese planteamiento que no fue correcto. ¿Y no coincide con él cuando plantea la necesidad de remediar la mata, de hacer cambios en este gobierno, en el tren gubernamental? Yo creo que el compañero Luis Abinader dijo, recuerdo haber visto o leído el 16 de agosto, que ningún funcionario estaba ratificado, que más adelante se iban a producir los cambios necesarios. En ese momento probablemente él entendió que no era el momento de hacer los cambios, pero dejó abierto la posibilidad de en los siguientes días o semanas producir esos cambios, de modo que no sería extraño que se produzca. O sea, usted entiende que febrero promete. No, próximo febrero, ¿verdad? Bueno, no sé febrero porque él no tiene que esperar una fecha. Pero lo que él dejó claro fue el mismo 16 de agosto que más adelante se iban a producir esos cambios. Y yo creo que a partir de enero del 2025 tendremos un gobierno en acción para que sea tan bueno o mejor que el gobierno que finalizó el 16 de agosto del 2024. ¿Hay tiempo para Sí, otra? bueno, muy bien. Sí. Aunque también quisiera aprovechar la No, pregunta, Miguel, para un hablarle enigma una... que Sí. yo, a ver si usted puede sacarme de esa nébula en la que yo vivo. ¿Por qué este gobierno ha sido el que ha manejado el más dinero de la historia y es el que menos obras tangibles se pueden palpar? Ya usted nos dijo las cosas buenas y todo es abstracto porque la corrupción, ok, lo constitucional, ok, pero algo significativo verdaderamente y ha sido el gobierno. Por eso me parece muy extraño que la percepción de la corrupción ha bajado cuando han visto una cantidad de dinero que no tiene explicación, ni ningún otro gobierno lo ha visto. Bueno, cada tiempo tiene su realidad económica.
Yo recuerdo los 10 años perdidos de América Latina en la década de los 80. Los 80. 10 años perdidos de América Latina. No podrían compararse con los 10 años de la década de los 90 o los primeros 10 años del presente milenio o siglo. Entonces, la economía tiene sus propias realidades. Y contrario a lo que ocurría en el siglo XVIII, la economía es global. Los resultados económicos no son el producto exclusivo de la voluntad o del funcionamiento de la economía de cada nación. Hay una moneda dominicana que es el peso, hay una moneda internacional que es el dólar, por las razones que todos sabemos aquí, pero ahora viene una moneda virtual, varias monedas virtuales. El Bitcoin es una realidad de este tiempo. Entonces, la economía tiene que ver mucho con la realidad histórica, la realidad de cada época. El propio Marx, de alguna manera, lo reflejó siempre en sus tesis sobre la economía y Engels. Entonces, la misma razón por la que probablemente en los Estados Unidos Biden manejó mucho más dinero que en los 4 años anteriores. Sí, y la misma por la que en cualquier otro país de América Latina que usted investigue. Sí, pero entre por ahí, porque Biden encontró un mundo en paz y lo metió en guerra. No, pero Biden no encontró un mundo con una pandemia. Luis fue el primer presidente en América Latina elegido en medio de la pandemia y el primero que asumió el poder en medio de la pandemia. Esa es la realidad. En ese momento lo importante era salvar la vida de la gente. Y él se concentró en salvar la vida de la gente. Ahora, el presupuesto de Balaguer, el presupuesto del 1996, 95 vamos a decir, era mucho menor que el presupuesto del 96 de Leonel Fernández. El presupuesto del 2000 de Leonel Fernández era menor que el presupuesto de Hipólito del 2001. Y así sucedamente. Es que el presupuesto de ustedes equivale a 20, de tiempo, 20 no importa lo que vale. Así decíamos del que era el del PLD. Ahora yo le voy a preguntar. Y ¿se pueden comparar las obras de un gobierno de 5 años con 16 años consecutivos? Mire, magistrado. Porque los primeros 4 del 2000. A mí me gustaría tenemos el tiempo, que usted hiciera un estudio y comparara 16 años consecutivos en el gobierno con el control absoluto de todo con 5 años. Brevemente, es pedir demasiado. Brevemente, magistrado. No se puede comparar. No tendríamos nosotros que durar 16 años. Y yo sé que a usted no le gustaría. Entonces, esa es la situación. Mire, no podemos concluir sin el magistrado, lamentablemente, aunque sea breve, con este proyecto de la Suprema Corte de Justicia sobre la protección de datos del Poder Judicial ha sido rechazada por la Sociedad Dominicana de Diarios, también Participación Ciudadana, entre otras entidades, por entender que es incompatible con la Constitución y sobre todo con el acceso a la información. Sí. Bueno, yo soy abogado. Por supuesto, yo soy un hombre progresista y en el derecho también. Mi ideología jurídica es fundamentalmente garantista. Esa es la verdad. Pero yo creo que lo importante es que el sistema de justicia sea absolutamente cuidadoso, igual que el Ministerio Público al momento de perseguir y la justicia de procesar, partiendo del momento en el que interviene con el juez de la instrucción a los ciudadanos. Y entonces, si las cosas se hacen correctamente, bueno, que usted mencione el nombre
de un imputado, no me parece que sea un crimen de lesa humanidad. Yo pienso que el que resulta inocente, de todas formas, al final, la sentencia hablará, pero sí tiene que ser muy cuidadoso en lo que tiene que ver con lo relativo a un derecho que es fundamental, la libertad de información, la libertad de expresión, y me parece que nadie debe ser más garante de ella que el propio Poder Judicial. De modo que sé que eso lo manejarán. Vi unas declaraciones del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, y creo que es un tema que no debe causar ningún tipo de efecto en cuanto a esa libertad que ha costado tanta sangre y lucha. Pero me parece que eso quedará bien. Bueno, el magistrado Eddie Olivares, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, muchas gracias por acudir a nuestro llamado, este equipo de Rumbo de la Tarde. Agradecemos su presencia. Muchas gracias. Y que haya respondido a cada una de nuestras inquietudes. Gratísimo placer y muchos éxitos. Dale, Álvaro.